Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Cáncer, a tu lectura semanal. Cáncer, vamos a ir comenzando con el trabajo y ya sabéis, lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a comenzar, Cáncer, vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Cáncer, ¿quieres una lectura gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Cáncer, los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Mi queridísimo Cáncer, que si estáis trabajando, te voy a decir que los caminos están abiertos, que no dudes. Todos los Cáncer que estéis iniciando cambios o que estéis a punto de pedir algo más dentro del trabajo y demás, dicen las cartas, los caminos están abiertos. Lo que pasa es que yo veo aquí una persona que a ti te dice todo lo contrario, ciertas actitudes o acciones te dicen todo lo contrario. Yo te diría en este caso que adelante. También se avecinan acontecimientos, Cáncer, que dicen las cartas que te traerán una tranquilidad en el trabajo y una estabilidad. Los Cáncer que no estáis trabajando. Mira, Cáncer, yo veo una persona en concreto que te obstaculiza a ti literalmente a la hora de tener trabajo, a la hora de tener una estabilidad, a la hora de centrarte. Entonces aquí, Cáncer, tienes que dar un paso. Aquí dicen las cartas. Es el momento de realizar ciertos cambios en tu vida. Si quieres que los caminos a nivel laboral se te abran. Bien. Los Cáncer que tenéis un negocio. Cáncer, que tenéis un negocio. Hay una persona bastante allegada a ti, Cáncer, que yo pienso que tú le tienes mucha estima a esta persona, que tú consideras, Cáncer, que esta persona incluso es importante para tu negocio y demás. Pero mira, Cáncer, hay cosas que esta persona, sin querer, está haciendo de forma errónea. Entonces aquí, Cáncer, deberías de prestar atención a qué es lo que está diciendo esta persona. Así lo dicen las caras. ¿Qué es lo que está diciendo esta persona? Bien, porque eso está afectando a lo mejor a tu negocio. Bien, todos los Cáncer que estéis esperando que se abran los caminos, sobre todo dentro de los dos próximos meses, dice Cáncer, tú vas a tener noticias. Todo lo que tú tengas que saber para evolucionar en tu negocio, incluso para realizar ciertos cambios en tu negocio, incluso saber lo que esta persona está haciendo incorrectamente, lo vas a saber. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver, Cáncer, y tu economía. Vas a tener noticias, Cáncer, respecto a tu economía. Todos los que estéis esperando terminar con una situación que os ha generado muchísimo conflicto, dicen las cartas que vas a tener noticias de esto, que ya tienes la oportunidad de cerrar esta etapa. Los Cáncer que estéis esperando firmar algo importante en concreto con un hombre que se relaciona, todo esto con tu economía, en 7 u 8 días, Cáncer, tendrás esas noticias y podrás realizar esa firma. Cáncer, desconfía de las personas cercanas a ti, sobre todo amistades que te aseguren que te van a ayudar a hacer crecer tu economía. Aquí en este caso te diría desconfía bastante. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Cáncer, que no te lo he dicho, que hoy vamos a hablar también de tu lado espiritual. Hoy es el día, Cáncer. Vamos a ver, Cáncer, que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Cáncer, cómo están las energías. Bueno, Cáncer, tú hay una situación por la que tú estás pasando que yo la veo como que es una situación en la cual se necesita que tú tengas un poquito más de fe, porque dicen las cartas que el amor verdadero va a llegar a tu vida. Lo que pasa que tú no crees, o tú estás en una situación que dudas mucho de que vaya a venir una persona importante en tu vida. Tú lo que piensas es que todo lo que va a venir es algo pasajero, ¿no? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Cáncer. A ver por qué este pensamiento y a ver qué personas aparecen aquí de cara a un futuro, Vamos a ver, Cáncer, solteros,
Porque casi todas las personas que aquí salen en tu pasado, por lo menos las últimas que yo estoy viendo, que salen aquí Cáncer, siempre han dudado o siempre han estado en esa tesitura de tomar decisiones entre tú y otra persona, ¿no? Entonces aquí está ese pensamiento. A raíz de esto a ti se te genera ese pensamiento de que el amor verdadero no existe o para ti no está hecho y las personas que se acerquen a ti son personas totalmente pasajeras. Cáncer, si estás pensando, planteándote o hablando incluso con alguien para realizar posibles cambios en tu vida, dice, sería un cambio bastante importante. Dice, pero te cuesta tomar esa decisión por una persona cercana a ti y que tiene que ver con lo familiar. Cambio que sería importante para tu vida sentimental, así lo dicen las cartas. Cáncer, solteros, hay una persona indicada para ti, dice, pero también tienes que entender que tienes que ir cortando de forma tajante con todo lo que tenga que ver con el pasado. ¿Y por qué te digo esto, Cáncer? Porque no cierras puertas totalmente. Siempre se queda como un hilito de puerta abierto, ¿no? Y esto es un error, así lo dicen las cartas. Vendrá una persona importante a tu vida, Cáncer, que dicen las cartas que podría ser un poquito más joven que tú. Es una persona que está en otro lugar, que en un principio las comunicaciones no son unas comunicaciones muy seguidas, ¿bien? O sea, son comunicaciones que se reanudan, que se paran, así, ¿no? Comunicación así, entonces te puede dar que pensar que esta persona no es la persona importante para ti, pero sí lo es. Se me relaciona mucho con algo laboral o con un cambio laboral que tú harás en un futuro, pero ese cambio tiene que ver también con ese cambio de lugar. Bien, o sea que entiendo que tú harás un cambio de residencia o algo por el estilo, o pedirás un cambio laboral o algo así, y por ahí vendrá esta persona. No quiere decir que esta persona esté relacionada con lo laboral. No la veo relacionada con lo laboral directamente, sino veo muy relacionado con el encuentro de esta persona y tú, con un cambio que tú harás, que tendrá que ver también con cambios laborales. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Si estás, o si algunos de vosotros estáis esperando que algo que tiene que ver con tu pasado pegue un cambio inesperado, mira, carta, olvídate de eso, Cáncer. Toma tus decisiones, avanza, olvídate de eso porque tú, Cáncer, ten en cuenta que estás perdiendo tu tiempo, ni más ni menos. Dice, estás estancando tu vida. Entonces, aquí, la falta de decisión tuya es lo que está obstaculizando tu vida sentimental, realmente. Y esto ya, hombre, cada uno lo tiene que aplicar a su historia, pero es que es así, Cáncer. Entonces, hay que hacer ciertos cambios en tu vida para que las puertas del amor pues se abran también de una forma o de otra. ¿Bien? Vamos a seguimos. Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novio. Estáis en otra fase de la relación, Cáncer. Aquí dicen las cartas que uno de los dos está haciendo, intentando hacer cambios, hacer esfuerzos, hacer cambios, vamos a decir, hacer cambios para que la relación mejore. Bien, entonces dicen las cartas que se necesita vivir otra etapa en la relación, y esta otra etapa tiene que ver mucho con lo pasional, con el sexo, con lo que se siente, con lo que se experimenta dentro de la pareja, ¿vale? Vais a hacer dentro de muy poco un desplazamiento, y este desplazamiento será importante, Cáncer, a la hora de evolucionar o cambiar en estos aspectos que queremos cambiar o queremos que evolucionen en la relación. Bien, vamos a ver qué más. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Ha habido mucha inestabilidad entre vosotros, mucha mierda aquí, no solo inestabilidad, vi que ha habido mucha mierda, Cáncer, y estáis saliendo recién de todo esto. Entonces, claro,
esa inestabilidad pues todavía está ahí, aparece todavía ahí de forma fugaz, pero ahí está. Entonces en este caso hay que tener paciencia. Dicen las cartas que a la vuelta de ese viaje, dice, hay algo que separa, hay algo que separa, pero que separa, que se estanca, ¿vale? Mirad, yo pienso que también muchos de vosotros habéis tenido algún tipo de conflicto con alguien que está en el trabajo, o algún conflicto que tiene que ver con el trabajo, o como que una decisión relacionada con el trabajo estaba muy en el aire y todo dependía, y como que vuestra relación dependía un poquito de esa decisión. Entonces lo que dicen las cartas es que a la vuelta de ese viaje esa decisión no es tomada, ni para un lado ni para el otro. Entonces esto es positivo para vosotros, Cáncer. Eso es lo que yo quiero que veáis, que es positivo. Luego, aquí dicen unas cartas que es muy posible que se hagan cambios importantes, ¿vale? Que tienen que ver con todo esto que estamos hablando del tema laboral, que parece ser que es muy importante en vuestra relación, pero bueno. Cáncer, casados en convivencia y novios. También vais a hacer más adelante, esto ya será de cara a futuro, un movimiento que tiene que ver con la firma de papeles importantes en otro lugar, ¿bien? Y esto parece ser que es muy importante en la relación. Dice, podrían acercarse personas del pasado a vuestra vida, sí, pero solo con una intención. Y aquí en este caso la intención es algo que tiene que ver con hijos. Algo que tiene que ver con hijos. Esto para los Cáncer que tengáis hijos con otras parejas, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, casados en convivencia y novios. Vamos a ver qué más. Yo diría, Cáncer, que yo veo que muchos de vosotros queréis ver los cambios ya. Esos cambios hacia la estabilidad. Estáis saliendo de una situación complicada que habéis pasado. Entonces a esto, pues yo os tengo que decir, Cáncer, que le tenéis que dar un poquito de tiempo. No os adelantéis, ¿vale? Dadle tiempo, que los cambios están ahí, que van a llegar, ¿bien? Que no va a haber, que estáis en plena evolución de este conflicto que habéis tenido. Que no hay una ruptura definitiva o una pérdida, como tú lo puedes ver. Bien, no existe esa ruptura definitiva, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Ese viaje va a ser importante, ese viaje me gusta, Cáncer. Casados en convivencia y novios. ¿Ves? Las energías irán cambiando. Cáncer dice que es muy importante también no mezclar todo lo que tenga que ver con lo laboral y la relación. O sea, que esto ha salido antes también. Y es necesario que no se mezcle, Cáncer. O sea, que no le demos muchas vueltas a eso, ¿vale? Así que en este caso yo te diría, Cáncer, si tenéis algún tipo de conflicto en este aspecto, yo te diría que lo dejaras estar, porque esto podría ser una causa de un estancamiento más profundo del que hay a día de hoy. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Cáncer, y tu mensaje especial del amor dice, en cuanto a los sentimientos, la atracción y el compromiso, dice, deberías de estar calmado. ¿Qué necesitas más? ¿Necesitas algo más de esta persona? Dice, porque si pides algo más fuera de esto, dice, podrías cometer un error y transformar lo que es el deseo, el amor puro, en algo pasajero. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Cáncer y tu salud. Vamos a ver. Inflamación de piernas, Cáncer. Me sale la garganta, cuídate la garganta y todo lo que tenga que ver con la inflamación de vientre. También está marcando bastante. Como siempre digo, Cáncer, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos con ese mensaje general, Cáncer. Vamos a ver cómo están las energías. Cáncer, tu mensaje general te dice, ha llegado el momento de concluir ciertos asuntos que tienen que ver con lo familiar.
En el momento que tú concluyas estas cosas, que aclares estas cosas, dice, ya no tendrás esa incertidumbre o duda que has tenido hasta ahora. Bien, duda, incertidumbre, incluso de cambios en tu vida. Bien, vamos a seguir, Cáncer, seguimos. Ahora sí, con tu lado espiritual, y en este caso, Cáncer, ya sabéis que este mensaje será solo para las personas que conectéis con ese ser querido. Los que no, pues ya sabéis que ese mensaje no es para ti, Cáncer. Bueno, vamos a ver. Cáncer, el número 4. El número 4 tiene que ver con esta persona, o contigo y con esta persona, Cáncer. Una persona con algún problema o que tuvo a lo largo de su vida problemas, siempre como con problemas de estómago o algo por el estilo. Esta persona es importante en tu vida, Cáncer, era importante, y tú tienes o una mascota de esta persona o algo por el estilo. O tú tienes, o un familiar cercano tiene una mascota que era de esta persona. Se mantiene muy presente esta persona en vuestra vida, Yo creo que vosotros habláis habitualmente de esta persona. Eso es bueno, es positivo. Además, le gusta a esta persona. Le gusta bastante esto. Y me sale como que esta persona tiene cierta afinidad o tenía cierta... O sea, afinidad tenía, o sea, como que hay una joven que era muy especial para esta persona y sigue siendo muy especial para esta persona, De todas maneras, en este caso yo siempre os digo, Cáncer, que intentéis, si has conectado con esta persona, que intentéis contactar con ella a través de los sueños. Son muy importantes. Cuando uno se sueña con los seres queridos hay que prestar mucha atención a lo que se ha soñado y lo que te ha dicho, Y los que no hayáis conectado, pues ya sabéis que este mensaje lo tenéis que dejar pasar. Bien, Cáncer, te voy a dar un número, el número 7272 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre decirte, Cáncer, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.